Bueno, buenas tardes estudiantes, soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a dar unas orientaciones conceptuales y metodológicas frente al desarrollo de la actividad número 4 del curso de resolución de conflictos orientado por la Unidad Académica del CER Regional Uniminuto Buga. En este caso nos encontramos en la unidad 2 de las, recordemos que este curso únicamente tiene 2 unidades y 6 actividades y esta es la número 4. Recordemos que estamos en la construcción de un blog donde los productos o las entregas van a ir retroalimentando este, esta ventana de, por así decirlo, de productos en la cual ustedes van a ir consignando, como lo digo, esas actividades que se van recogiendo de las actividades, ¿ya? De las diferentes actividades del curso. En este caso, tengo estudiantes en los cuales no están elaborando, no están observando las videoconferencias. Creo que en algún momento hice el llamado de atención frente a ello. Sin embargo, persisten algunos de ellos y me doy cuenta porque o hacen preguntas de algo que ya se ha explicado o hacen entregas equívocas frente a lo que se les está solicitando. Entonces yo les recuerdo que aquí en el foro de novedades ustedes dan clic y aquí encuentran esta sala que se llama explicación de las actividades. Dan clic allí y van a encontrar del 5 de octubre se subió la inducción al curso, la actividad número 1 del 11 al 18 de octubre, la actividad 2 del 18 al 24 de octubre y la actividad 3 del 25 al 31 de octubre. Cuando yo termine de realizar esta grabación, aquí va a aparecer la actividad 4 del 1 al 7 de noviembre, ¿ya? Y así sucesivamente se tienen en cuenta estos elementos. En esta actividad, desde mi punto de vista, voy a dar una orientación un poco diferente para beneficio de ustedes y para que vayan consolidando el blog de una manera más efectiva y que puedan tener un mejor proceso de desempeño frente a la competencia que buscamos trazar. En ese orden de ideas, la actividad sugiere trabajar un poco el tema de gestión del conflicto, pero voy a hacer un alto para retomar las otras actividades y poder cimentar y avanzar en lo que se le está requiriendo desde el punto de vista metodológico y didáctico. Entonces, en este caso tenemos la actividad 4. Perdón, una anotación muy puntualita. Resulta que en el momento tengo 2 cursos de constitución, de resolución de conflictos, 2 NRC ciclo 2. Entonces, en este caso, para hacer más ágil la atención a ustedes, les pido que cuando se identifiquen, colocan su nombre completo y el NRC el cual me escribe. Entonces, si por ejemplo, si es el 2340, entonces NRC 2340, resolución de conflictos, para yo de manera ágil, porque en ocasiones se escriben, y entonces me toca ir a las 2 listas para saber de cuál de los 2 cursos es usted. ¿Listo? Entonces eso me permitiría responderle de una manera más oportuna. Entonces en este caso tenemos lo que corresponde a la actividad 4. Esa actividad 4 dice lo siguiente. El estudiante de forma colaborativa continuará en la elaboración del blog. En la tercera parte identificarán las herramientas y alternativas para enfrentar el conflicto definido anteriormente, con el objetivo de revisar las posibles alternativas a fin de solucionarlo teniendo en cuenta sus características. Esta actividad le permitirá desarrollar acciones de competencia, de solución de problemas y aprendizaje permanente. Entonces, en este caso, vemos que es la parte 3 de esa construcción de ese blog y que va a tratar el tema de resolución de conflictos. Aparecen 2 preguntas orientadoras, en este caso la primera, ¿qué importancia, cuál es la importancia de definir los actores y su relación con el conflicto? Y 2, ¿por qué se debe pensar en varias posibles soluciones en resolver un conflicto? Entonces, en este caso, ustedes van a leer el capítulo 2 de ese libro, dan clic aquí, y en la revisión del material anterior, que se llama Manual Formativo en Prevención de Conflictos, de acuerdo al análisis de este conflicto indicado. Subraya las ideas principales en los documentos consultados y tome apuntes. Esto les servirá de insumo para realizar la actividad. Entonces, este libro de gestión de conflictos del capítulo 2 es este, ¿ya? Ustedes lo descargan allí, simplemente le dan clic allí en el momentico azul y encuentran el documento. Dice Manual de Resolución de Conflictos. Yo lo hago aquí para hacerlo de una manera más ágil, pero resulta que esto de la negociación del módulo 2 lo vamos a dejar para la siguiente actividad, que va a ser la número 5. ¿Listo? Eso lo vamos a dejar. Lo que vamos a hacer aquí es retomar algo que de pronto nosotros ya abordamos en la actividad 3,
que era frente al árbol del problemas y el cuadro que caracteriza a los actores del conflicto, ¿ya? Esto lo pueden retomar de la grabación anterior, donde se hablaba de ese tema, ¿ya? Hablamos de las partes del conflicto, de las causas, el perfil de los actores en actividades anteriores y la dinámica. Aquí encontramos ejemplos de algunos conflictos que la cartilla analiza. Nos dan ejemplos acerca del contexto, qué preguntas pueden orientar acerca del análisis de ese contexto por si necesitan perfeccionar alguna entrega. Preguntas orientadoras quiere decir no que las respondan, sino que les permita encontrar preguntas que indaguen de manera directa qué es lo que se debe analizar en el tema del contexto. En este caso encontramos un ejemplo de árbol, aquí lo vamos a ver, y en la asesoría pasada, en la número 3, yo coloqué otros ejemplos y cómo formular ese problema y todas esas partes. ¿Listo? Y encontramos los actores. Entonces aquí está, por ejemplo, los ejemplos de preguntas. Las preguntas, vuelvo y lo repito, no es para responderlas, sino para que ustedes se orienten acerca de, bueno, si quiero hablar del actor, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Qué debo cuestionarme? ¿Qué debo preguntar? Porque recuerden que este curso ofrece esa parte del tema de ver el conflicto de una manera diferente para la gestión en diferentes contextos, laborales, personales, familiares, sociales, culturales. En este caso encontramos como que cuáles son los elementos que rodean alrededor de un actor, las posiciones, los intereses, sus necesidades, y esta es la tabla en la cual ustedes van a perfeccionar y van a cerciorarse que la hayan entregado de manera efectiva. En este caso va a haber los grupos o actores, las posiciones, la demanda, lo que exigen, cómo quieren cumplir sus necesidades mediante la fuerza, mediante la agresión, mediante cualquier otra situación. Recuerden que tiene que ser una descripción amplia, no de 2 o 3 palabras, sino que permita conocer y palpar la realidad de ese conflicto de una manera descriptiva y crítica. Las necesidades que necesita para esas personas o qué lo lleva o lo motiva a entrar en ese conflicto. Los problemas, es decir, cuáles los problemas, cómo visiona esos actores el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo del padre Chucho que yo les di en la tutoría pasada, unos dicen que el problema es que los otros manifestantes atacan la profesión de su religión. Los otros dicen que están usando inadecuadamente el espacio público. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de ese actor o ese grupo, el problema varía. La influencia de poder, es decir, la capacidad de negociación, las capacidades, si interviene o no interviene, y la disposición a negociar. Es decir, ¿cuál creen ustedes que sea la voluntad de intervenir en ese conflicto de una manera positiva? ¿Ya? Este siento que no es necesario entregarlo, ni mucho menos este, ¿listo? Simplemente ustedes van a cerciorarse que esa tabla sea de manera efectiva, ¿ya? En este caso va a ser unas recomendaciones cuando califique la actividad 3 y en ese caso pues yo les haré devoluciones acerca de cómo realizarla, ¿listo? Entonces en este caso esta actividad dice que luego de consultar los recursos, es decir, esos 2 textos, continúen con la elaboración del blog en resolución de conflictos. En la tercera parte, perdón, incluye las herramientas y alternativas para enfrentar el conflicto definido anteriormente, de acuerdo con los siguientes aspectos. Entonces, primero, definir los actores, quiénes son, sus necesidades, posiciones, intereses y capacidades, así como está en la tabla. Segundo, analiza las dinámicas de conflicto, aborda las alternativas o ventanas de oportunidad, herramientas, análisis de conflictos, divisores y las amenazas potenciales del conflicto. Y tercero, para el desarrollo de análisis solicitados, diligencia las tablas 1, 3, esto lo vamos a obviar, ¿listo? En este caso solo van a hacer la tabla que yo les solicité. Solo pido esa y por favor solo realicen esa, ¿ya? Miren que aquí hay un factor importante donde yo sintetizo para beneficio de ustedes la entrega y realización de una actividad. Entonces solo realizan la tabla que yo les mostré. En este caso, eh, ustedes harán la entrega del análisis de las herramientas para enfrentar, en este caso, con el conflicto, siguiendo las indicaciones brindadas. Usen correctamente las normas de redacción, escriban textos claros y precisos y coherentes, apliquen la norma ZAPA, que la norma ZAPA, mire que aquí ustedes tienen las referencias sobre las cuales pueden usar, véanlas, aquí están, para que no estén pegando enlaces, porque la norma ZAPA no permite, o de una manera no se puede citar de esa manera. Luego agreguen el blog, ya, la dirección del blog. En este caso, con la tabla y todos estos elementos, coloque el nombre de los integrantes. Y aquí dice hoja en Word, pero recuerden que no se entrega en Word, sino en formato PDF. ¿Listo? En formato PDF. Y un solo compañero lo sube y automáticamente
Cuando se sube la nota para el resto de compañeros. Esta actividad ustedes la van a entregar del 1 al 7, los 25 grupos, del 1 al 7. Si de pronto ustedes no han conformado grupo, porque algunos de ustedes me manifestaron ello, recuerden que en la primera unidad está la pestilla para que ustedes puedan ingresar aquí y se agreguen a un grupo. Si usted definitivamente va a trabajar solo, entonces en este caso, bueno, la mayoría de hecho va a trabajar solo. Lo más adecuado es que ustedes puedan conformar grupos con otras personas. Ya solo tengo un grupo de 4 estudiantes, uno de 2, uno de 3 y ya, todo el mundo va a trabajar solo. Entonces en este caso es obligatorio que usted para poder hacer la entrega pueda conformar el grupo aquí en esta pestaña de la unidad 1. Bueno, quisiera de pronto mostrarles un ejemplo de cómo hacer en algunas correcciones o algunas recomendaciones o sugerencias que con mucho cariño les hice sobre su trabajo. Hice algunos puntos para mejorar en sus blogs. Resulta que el blog, pues evidentemente, parte de un tema que tiene que tener un diseño, no un blog así parco, de blanco y negro, no, sino que tenga diseño, pues letra diferente, en este caso un título llamativo. Algunos le pusieron al blog que están haciendo resolución de conflictos, le colocaron resolución de conflictos, ¿ya? Entonces, un título un poco más llamativo, más diferente. En este caso, esto de plegable, esto todavía no se ve, porque esto del plegable, eso es un ejemplo, ¿no? De unas compañeras que ustedes ya elaboraron este trabajo. En este caso, esto es un blog, pero esto es para la actividad 6, o sea que todavía no va. En este caso vamos bajando. Hay una alternativas, que esto va a ser la actividad 5, que tampoco se entrega todavía. Eso se lo explico despuesito. Pero donde nos vamos a centrar principalmente es esto, los actores del conflicto. Entonces, en estos casos, ellos van a hablar del conflicto, cómo el contexto de ese conflicto es. Y aquí, mire la tabla, mire qué bonita la elaboraron. Entonces, esa tabla que yo les expliqué habla del grupo, el actor, las posiciones, intereses, necesidades, problemas, influencia del poder y disposición. En este caso, a partir de la descripción contextual, que es esta, del conflicto, ellas elaboraron su respectiva tabla, que es esta, ¿ya? Esta es la tabla que necesito que corrijan y realicen. Posteriormente, en este momento su blog debe tener esto, debe tener también su árbol de problemas. Mire qué bonito, diseño, con textos, unos textos no muy abundantes, con todos los elementos, las consecuencias, las causas y el problema central. Esto es de obligatorio cumplimiento. Y también van a encontrar el video interactivo, el árbol de conflictos, pero bueno, sí. En este caso, aquí van a encontrar un ejemplo de cómo hicieron ese video, el video que se pidió en la actividad 2, y se lo voy a proyectar. Sean bienvenidos a este video interactivo. Es un gusto y un honor compartir conocimientos sobre el curso de resolución de conflictos a cargo del docente Jason Jair Lozano Chávez, con excelentes invitadas quienes lo son Ingrid Ayana Cobo Cruz, Viviana Cristina González Gómez, Tatiana Valentina Montoya Gutiérrez y quien les habla Luz Karime Rojas Cruz. Todas somos estudiantes de licenciatura en Educación Infantil de sexto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es un placer que nos acompañes. A continuación, apreciarás el videocuento infantil El monstruo de los colores de Ana Llenas, adaptado para el tema Estructura de los conflictos a partir del principio de la no violencia. ¿Cómo son? ¿Cómo se clasifican y se desarrollan los conflictos? Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido de tantos problemas que ha tenido. Ya te has vuelto a enredar. No aprenderás nunca. Vamos, conmigo aprenderás a solucionar tus conflictos desarrollando diferentes habilidades. Pero, ¿qué es un conflicto? Es una relación social en la que se involucran dos o más agentes
bajo la presunción de estar persiguiendo objetivos incompatibles. Ahora aprende a clasificarlos y a poner cada uno en su lugar. Intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales. Si quieres, te ayudo a poner orden. Así te sentirás un poco más tranquilo, feliz y en paz podrás vivir. De lo contrario, te sentirás triste, solo, frustrado y vacío, perdiendo el interés en resolver la situación, quedándote en una etapa de estancamiento, dejando que otros sentimientos negativos cobren vida. Cuando estás enfadado y sientes que los demás tienen objetivos incompatibles, quieres descargar tu rabia, expandiendo la dinámica conflictiva y generando más violencia, haciendo el conflicto intratable. Cuando el conflicto es intratable, te sientes pequeño y poca cosa, y crees que no podrás ser agente activo en la solución de ese conflicto. Sientes miedo. Pero si conoces las variables fundamentales del conflicto, así como su estructura, persona, proceso y problema, estarás en calma, tranquilo y promoviendo la paz y la convivencia en la sociedad. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, en este caso, las estudiantes son de educación primaria, o sea, de licenciatura en educación primaria. Entonces, han aplicado un contexto un poco más ligado pues al tema de lo que estudian. Entonces, hasta el momento tenemos que a la fecha está la descripción de los actores y el contexto, la tabla, que describe los actores, el árbol del problemas y el video. También hay una presentación, que es lo más adecuado acerca del blog, para ilustrar, ¿ya? Entonces, en este caso encontramos las entradas, aquí uno pueden agregar imágenes, algo que sea interactivo. Ese es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes se orienten acerca del blog que están entregando. Retomando esto, a la fecha, el blog que se les va a evaluar o que deben tener en cuenta, que tenga un nombre llamativo, que haya una identificación de los miembros del curso, del grupo, curso docente de universidad, que haya diseño, color, imágenes llamativos, que haya una infografía de la actividad 1, si la desea colocar, que ya la tienen allí hecha, bien sea de todo el grupo, que haya un video del concepto y componente del conflicto, que fue lo que ya hicieron en la actividad 2, que exista el árbol de problemas de la actividad 3 y la descripción del conflicto de la actividad 3. Y en este caso, el cuadro de los actores del conflicto que también se adelantó en la actividad 3 y que puede usted mejorar en este desarrollo de la actividad 4. Recuerde que lo que es la actividad 3 frente al árbol y la descripción del conflicto y la actividad 4 frente a los actores es de acuerdo a la lectura del contexto del conflicto que usted seleccionó. Recuerden que ustedes seleccionaron un conflicto en un ámbito personal, familiar o cualquiera de ellos. Frente a eso, ustedes deben tener en cuenta que esta actividad va a tener los siguientes referentes de evaluación. Tenemos entonces lo siguiente, ¿qué se les va a evaluar o qué deben tener en cuenta para obtener una buena y adecuada nota a su esfuerzo? Primero, mire que todo dice en el blog, ¿no? En el blog se describen de forma concreta quiénes son los actores que intervienen en el conflicto y cuáles son sus posiciones, intereses y capacidades. Segundo, en el blog se abordan las alternativas o ventanas de oportunidad de cómo realizan los conflictos y cómo se describen los conectores, amenazas. En este caso, con la tabla, muchachos, es necesario, no es más. Tercero, en el texto del blog se usa de forma correcta y precisa las normas gramaticales y ortográficas y del mismo modo se aplican las normas ATA, perdón, normas APA en cita y referencias. Entonces no pegan enlaces, sino que lo utilizan de manera adecuada, el uso de mayúsculas, la coherencia y cohesión y que el documento es fluido, o sea, lo que está en el blog está muy bien escrito y bien redactado.
Todos estos elementos son los que se le van a evaluar. Recuerde que se habilita la actividad desde el día lunes, 1 de noviembre, y se cierra el día 7. ¿Ya? Cualquier inquietud pueden utilizar o emplear el foro de dudas y los mensajes privados. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un bonito desarrollo de semana. Recuerden seguir estas indicaciones y estamos hablando. Que estén muy bien.